¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo pasaría el señor Cangrejo en prisión si fuera una persona real? La respuesta es sorprendente. Si fuera atrapado por todos sus actos cuestionables, pasaría una larga temporada tras las rejas. Olvídate de Plankton, el verdadero cerebro criminal en fondo de bikini es el señor Cangrejo. Con su sonrisa falsa, un billete en mano y un plan turbio en la mente. Si la justicia existiera en esa ciudad submarina, estaríamos viendo a un señor Cangrejo tras las rejas y créeme, no lo haría nada bien en una celda. Comenzamos fuerte porque en el episodio Calamar en huelga podemos ver al señor Cangrejo actuando como el personaje avaro que todos conocemos. Esta vez no solo explota a sus empleados con sueldos miserables, sino que también les exige trabajar sin descanso, con la constante amenaza de no pagarles si se quejan. La frase "no te pago por respirar" se convierte en una especie de lema, revelando la indiferencia absoluta del señor Cangrejo hacia el bienestar de sus trabajadores. Si trasladáramos este comportamiento al mundo real, estaríamos hablando de un claro caso de explotación laboral que podría acarrear graves consecuencias legales para cualquier empresario que actúe de esa forma. En la vida real, el señor Cangrejo podría enfrentar una demanda multimillonaria y hasta una pena de prisión por violar las leyes de derechos laborales. Mientras tanto, Bob Esponja, quien parece estar completamente feliz con su trabajo, ignora el hecho de que su jefe está cometiendo un delito tras otro. Y aunque Bob no lo ve, este tipo de abuso laboral no tiene cabida en ninguna sociedad que valore los derechos humanos y la justicia. Siguiendo con el orden de prácticas dudosas del señor Cangrejo, en el episodio Krusty Dogs se presenta otra muestra clara de su falta de ética en los negocios. Bob Esponja tiene una idea innovadora para un nuevo tipo de perrito caliente, pero en lugar de aprovechar la oportunidad para crear algo genuinamente nuevo, el señor Cangrejo opta por una solución mucho más sucia: reciclar sus viejas hamburguesas de cangrejo, cambiarles el nombre y venderlas bajo el nuevo nombre de Krusty Dogs. Este tipo de fraude no es solo un intento de engañar a los clientes, sino también una clara violación de las leyes de publicidad. En un escenario real, esto podría acarrear multas millonarias por publicidad engañosa, además de las repercusiones legales por poner en riesgo la salud pública al ofrecer un producto de calidad cuestionable. La irresponsabilidad del señor Cangrejo al intentar vender productos en mal estado es simplemente una muestra de su falta total de escrúpulos. La lección es clara: el fraude y el engaño nunca deberían ser parte de ningún negocio, especialmente cuando se pone en riesgo la salud de los consumidores. En Cangrejos Nacidos de Nuevo, el señor Cangrejo lleva sus malas prácticas a un nivel aún más alarmante. Este episodio es un claro ejemplo de cómo la avaricia puede llevar a tomar decisiones que no solo son moralmente incorrectas, sino también peligrosas. El señor Cangrejo decide no desechar las hamburguesas de cangrejo viejas y mohosas, sino venderlas a los clientes, poniendo en grave peligro su salud. Esto no es solo un acto irresponsable, sino una clara violación de las normas de seguridad alimentaria. Si la policía de salud estuviera haciendo su trabajo en fondo de bikini, el restaurante del señor Cangrejo estaría cerrado de inmediato y él podría enfrentar una multa considerable. Pero, como sabemos, en el mundo de la caricatura todo se soluciona con sobornos y el señor Cangrejo siempre parece salirse con la suya. Sin embargo, si esto ocurriera en la vida real, las consecuencias serían mucho más graves y difíciles de eludir. En el episodio Drive-Thru, el señor Cangrejo nos muestra que no solo es incapaz de gestionar bien su restaurante, sino que también carece de cualquier sentido de responsabilidad. Cuando su restaurante comienza a tener un agujero en la pared, en lugar de repararlo correctamente, decide convertirlo en una fuente de ingresos mediante un drive-thru. El caos que resulta es inevitable, con clientes que se vuelven impacientes y la policía que no tarda en llegar para ponerle una multa. Este episodio no solo demuestra la irresponsabilidad del señor Cangrejo, sino también su total desprecio por el bienestar de los clientes y la legalidad. En la vida real, si alguien tomara esta clase de decisiones imprudentes, podría enfrentarse a consecuencias legales serias, incluyendo la pérdida de licencias comerciales y posibles sanciones penales. Y ojo aquí, no olvides suscribirte y dejar tu like, eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido interesante para ti. Pero sigamos.
Y es que, por si fuera poco, el episodio Olor a Dinero pone de manifiesto la faceta más oscura del señor Cangrejo, quien no duda en recurrir al abuso de animales para obtener una ganancia. En este episodio utiliza a Gary, el caracol de Bob Esponja, como un detector de metales para robarle el cambio, sin importar que a Gary no le guste en absoluto esta idea. Este es un claro caso de abuso animal, y si lo llevamos al mundo real, el señor Cangrejo estaría enfrentando graves cargos por maltrato animal. Es inconcebible que alguien use una mascota de esta manera, y el hecho de que el señor Cangrejo lo haga por avaricia muestra lo bajo que puede llegar en su búsqueda interminable de dinero. Pero en el episodio Cazador de Gelatina, el señor Cangrejo una vez más demuestra su naturaleza despiadada al demostrar una total indiferencia por los peligros que sus empleados enfrentan. El episodio comienza con Bob Esponja, quien está lleno de creatividad e ideas novedosas, creando una deliciosa y excitante hamburguesa con medusa. Sin embargo, el señor Cangrejo, siempre centrado en maximizar sus ganancias, no ve el valor en la idea de Bob Esponja como algo genuinamente innovador. En lugar de apreciar el esfuerzo y la originalidad de su empleado, lo ve solo como una oportunidad para hacer dinero rápido. No importa si Bob Esponja se pone en peligro al capturar medusas, lo único que al señor Cangrejo le interesa es que ese nuevo producto le genere más ingresos. Esta actitud resalta el carácter manipulador y explotador del señor Cangrejo, quien utiliza a Bob Esponja como una pieza más en su tablero de ajedrez económico, sin ninguna consideración por la seguridad o el bienestar de sus empleados. En este episodio, Bob Esponja no es más que un peón en las manos del señor Cangrejo. El joven y entusiasta Esponja, a pesar de su naturaleza bondadosa, se ve arrastrado por la avaricia de su jefe, quien se aprovecha de su buena fe y de su disposición a trabajar duro. El señor Cangrejo no tiene reparos en exprimir a Bob Esponja hasta la última gota, expulsado solo por el deseo de obtener más dinero, sin tener en cuenta las consecuencias para su empleado. Esta dinámica entre ambos personajes resalta la naturaleza tóxica de la relación laboral que prevalece en el crustáceo cascarudo, donde el bienestar de los empleados no tiene cabida y todo se reduce a una simple transacción económica. En El Payaso Cangrejo, el señor Cangrejo se lleva el premio a la deshonestidad y el engaño. En este episodio hace una promesa a los niños de una experiencia divertida y emocionante en su parque infantil. Sin embargo, como ya hemos llegado a esperar de este personaje, la promesa se ve rápidamente incumplida. No solo el señor Cangrejo se presenta como el payaso prometido, sino que además sirve a los niños hamburguesas que están lejos de ser frescas o de calidad. Este episodio revela un doble fraude. Primero, engaña a los niños con su promesa de un evento que jamás iba a cumplir, y segundo, les sirve comida en mal estado, poniendo en riesgo su salud y bienestar. Como es habitual, el señor Cangrejo no tiene ningún reparo en hacer lo que sea necesario para obtener ganancias, incluso si eso significa traicionar la confianza de los más pequeños y hacerles daño. Al final, cuando los niños descubren la verdad y empiezan a hacer justicia por su cuenta, el señor Cangrejo, como siempre, se las arregla para salirse con la suya. Ya sea sobornando a algún adulto o manipulando la situación a su favor, él es capaz de evadir las consecuencias de sus acciones. En este episodio queda claro que para el señor Cangrejo, el dinero es la única prioridad. No importa si tiene que engañar, defraudar o poner en riesgo la salud de los demás, lo único que le interesa es incrementar su cuenta bancaria. Este comportamiento refleja la falta total de ética y responsabilidad de este personaje, quien no tiene ninguna preocupación por las personas a las que afecta, siempre que pueda sacarles algo a cambio. Finalmente, llegamos al episodio Profanación de tumbas, en el que el señor Cangrejo alcanza niveles inimaginables de avaricia y desesperación. En esta historia nos enfrentamos a uno de los actos más repulsivos y despreciables que jamás podría imaginarse. El señor Cangrejo profana tumbas para robar un sombrero valioso. Este episodio no solo va más allá de cualquier medida de codicia que hayamos visto antes, sino que nos muestra a un señor Cangrejo completamente desquiciado, dispuesto a cometer cualquier crimen con tal de conseguir dinero. Aquí ya no se trata de pequeñas mentiras o engaños en su negocio, sino de un acto de extrema maldad que viola lo más básico de la moralidad, el respeto por los muertos.
Si este acto hubiera ocurrido en el mundo real, las consecuencias serían devastadoras. El señor Cangrejo podría enfrentarse a cargos criminales muy graves, que incluirían desde un largo tiempo en prisión hasta una condena mucho más severa. Pero como es de esperar, en Fondo de Bikini, las reglas parecen ser flexibles y el dinero parece ser la única herramienta que tiene el señor Cangrejo para evadir las consecuencias de sus actos. A pesar de la magnitud de su crimen, el señor Cangrejo sigue disfrutando de su riqueza y poder sin que nadie lo detenga. Pero, en fin, el señor Cangrejo es la personificación de la corrupción y la avaricia desenfrenada. A lo largo de estos episodios queda claro que no solo explota a sus empleados y engaña a sus clientes, sino que está dispuesto a hacerle daño a cualquier persona o ser vivo que se cruce en su camino si esto le asegura mayores ganancias. Su moralidad es inexistente y sus actos reflejan una total falta de empatía hacia los demás. Si viviera en el mundo real, sus crímenes lo habrían llevado directo a la cárcel hace mucho tiempo, pero en el universo ficticio de Fondo de Bikini parece ser intocable. A través de su historia, el señor Cangrejo se convierte en un recordatorio de que, en ocasiones, los villanos no solo son aquellos que parecen ser malos, sino también aquellos que, bajo una fachada de normalidad, ocultan una naturaleza completamente destructiva. Al final queda claro que el bienestar de los demás es la última preocupación del señor Cangrejo, y que lo único que realmente le importa es su propio enriquecimiento personal, sin importar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, como ocurre a menudo en las historias de ficción, los villanos parecen encontrar siempre una forma de salirse con la suya. Y como siempre, si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para más. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias y nos vemos.